Un hola para todas, para todos y para todos. Bienvenidos a Goya, un espacio en el que hablamos de diseño y moda en la voz Raúl Quinayas. Te cuento, estuve viendo TikTok y me encontré con un video bastante interesante, bacancito. Se llama Las genialidades de la máquina de coser. Voy a dejarte el enlace aquí en la descripción del episodio. Y me gustó mucho, ¿por qué? Porque hablan el porqué de la máquina de coser moderna y cómo llegan a esa invención. Y nos dicen una historia bacana de un francés que se llama Barthélemy Timonier. Me disculpan aquellos que son rigurosos con el francés o con los nombres, pero pues ese es el nombre que recuerdo. Y ellos contaban en ese video que en 1830 este francés desarrolló una puntada de cadena utilizando una aguja de púa. Eso lo explican técnicamente allí en el video. Y este man obtuvo una patente por esa innovación y montó una fábrica con 80 de esas máquinas que patentó. Este man empezó a trabajar confeccionando uniformes para el ejército francés. Le iba bien, pero, y aquí es lo importante, un grupo de sastres, 200 sastres, dice el video, saquearon, estaban furiosos con el man, saquearon la fábrica y destruyeron todas las máquinas. Dice el video que pasaron décadas hasta que fue, digamos, o suficientemente viable el comercializar las máquinas, y por allá en el 1857 lograron avances significativos en ese sentido. Pero el que 200 sastres se emberracaran y fuesen a destruir esta fábrica fue lo que a mí me llamó la atención. Me recordó a esto de los taxistas versus los Uber, que se tiran piedras, se insultan. Hubo un episodio que yo recuerdo mucho y que yo decía, parce, ¿en qué ciudad estoy viviendo? Y ahora que iba en un taxi y el taxista literal iba radiándose con otros taxistas y le decían, vamos a vernos en tal punto y vamos a coger Ubers y los vamos a pinchar y les vamos a cascar y tengan pendiente las placas. O sea, armaban unos grupos bastante violentos en contra de los Uber. No sé si los Uber harían lo mismo con los taxistas, pues porque nunca me ha tocado. Pero bueno, esta guerra me recordó eso. Me hace pensar también si va a existir una guerra entre el diseñador y la IA que genera imágenes a partir de texto. Pero también, y es el foco y el centro de este episodio, es que sí hay una guerra entre el patronista análogo versus el patronista digital. Y eso a mí me genera una pregunta. Es más, el episodio va a estar lleno de preguntas. Y esta es, ¿tienen contados sus días los patronistas análogos? Voy a ser un poquito técnico para que entendamos esto del patronaje, ¿listo? ¿Qué es el patronaje? Entonces es crear patrones o moldes que sirven para guiar el corte. El cortador necesita saber cómo va a cortar la tela para entregársela a quien la va a ensamblar. Entonces necesita unos formatos que conocemos como moldes o patrones en papel. Y eso es lo que le pasa al cortador. Él corta y esos cortes que salen, así se conoce en el medio, son los que le pasamos al confeccionista, que es el que ensambla. El desarrollo del patronaje trajo consigo un avance y fue la estandarización y la capacidad de producir ropa en masa con mayor precisión y eficacia. Entonces se estandarizan las tallas. Ya no tengo que tomarle medidas a cada cliente, sino que tengo una tabla de medidas donde van a caber X cuerpo, y aparte de eso me permite producir más cantidades de forma eficiente y eficaz. Que estamos hablando de capitalismo puro, donde lo que importa es producir. No en vano ahora tenemos el fenómeno del fast fashion. Entonces, la introducción de medidas estándar y la creación de patrones específicos para diferentes tallas permitieron una mayor uniformidad y la producción de prendas de vestir. El patronista, que es una de las figuras que entran aquí, digamos, dentro de esta cadena de producción o este modelo tipo flujograma del diseño, es una persona que tiene un conjunto de principios y reglas, así como habilidades profesionales que él adquiere y aplica. Los patronistas, que son especialistas en patronaje,
tienen un conocimiento profundo en la construcción de patrones y cómo estas plantillas se traducen en prendas de vestir bien ejecutadas. Cuando busco estas definiciones donde me dice que tienen principios, reglas y habilidades y que son un conjunto organizado de principios, reglas y habilidades, entonces yo me pregunto cómo eran los procesos de producción de prendas antes de este patronaje que llaman moderno. Y entonces por ahí, cacharreando en el internet, me encontré con una técnica que aplica una amiga también muy querida que se llama el moulage y que es el modelado en el maniquí o directamente en el cliente. Es decir que antes del patronaje moderno, pues esta gente lo que hacía era modelar las telas sobre el maniquí y si no tenían maniquí, pues directamente sobre esos cuerpos. Esto requería de experiencia y habilidad del sastre, pues eran fundamentales para lograr un buen ajuste y un diseño. Y yo me pregunto, ¿todos los patronistas modernos poseen el conocimiento de modelar directamente las telas sobre el cuerpo? Es decir, yo le paso a un patronista ahorita y le digo, haceme un vestido directamente en el maniquí, ¿es capaz de hacerlo? ¿O es que ellos han adquirido la habilidad de aplicar esos principios, esas reglas y esas habilidades que involucra el patronaje moderno directamente sobre el papel, saltándose el modelar el cuerpo directamente sobre el papel? Es importante en este punto recordar que la manera en que se enseñaban estas técnicas de costura y confección era de forma oral, el maestro directamente al aprendiz. ¿Y cómo lo hacía? A través de la experiencia que trae la práctica y a través de la observación. Entonces eso hacía que el aprendiz pues se volviera un experto y después se volviera un maestro, pero no había registro de esas enseñanzas, no había registro de esos métodos aplicados por el maestro. Yo recuerdo dos casos muy puntuales que me pasaron directamente a mí. El primero de un señor de apellido Flores, que lo he buscado, pero no se imaginan porque el tipo cambió de celular y el local donde lo tenían ya no está. Y era porque este man hacía blazers, hacía sacos masculinos y tenía un muy buen cliente, que es una empresa de dotaciones aquí en Cali que hace los uniformes de la empresa, por ejemplo, Confenalco. En ese momento lo conocí cuando él hacía esas chaquetas. Y el tipo traza sobre la tela, él no modela sobre el cuerpo, sino que él aprendió a sacar sus patrones directamente sobre la tela, pero no lo hace sobre papel, o sea, no guarda los papeles. Tiene un aprendiz, sí, y a ese aprendiz le enseña todo lo que él sabe de forma oral, no le pasa una cartilla. Eso está reafirmando esto que nos estaban contando a nosotros de cómo se enseñaba antes las técnicas de costura y confección. Y entonces, de manera oral, este man le enseña, el tipo va haciendo, el aprendiz va practicando y ejecuta pues ya al mismo nivel que su maestro. Pero se pierde ese conocimiento, se acaba Flores, se va Flores, se jubila Flores, se va del país Flores, y si el aprendiz no tiene los suficientes conocimientos, hasta ahí llegó ese saber. Quiero robarte unos segundos de tu tiempo. Son los sponsors quienes hacen posible que estemos desarrollando este programa, así que quiero compartirlo contigo. Esta es la iniciativa de un emprendedor independiente que ha creado su negocio Happy Smile, profilaxis dental sin anestesia para perros y gatos. Tiene una agenda disponible de lunes a domingo. Si tú quieres más información, contactarla, hacer una cita o bueno, conocer a fondo de qué se trata esto, solamente tienes que escribir a este número WhatsApp 320-461-8200 más 57 en indicativo de Colombia 320-461-8200.
Otro caso fue que un amigo se iba a casar, bueno, se casó y me dijo, antes del matrimonio obviamente, ve, necesito que me ayudes a buscar el traje porque pues no encuentro el color que yo deseo y tampoco el presupuesto pues se ajusta a lo que yo quiero invertirle. Entonces lo llevé a donde un sastre que nos recomendaron y este señor que vive en un barrio tradicional de Cali, Alfonso López, traza sobre la tela. Y ese más sí no tiene aprendiz. O sea, se muere ese señor y se va la técnica, se va el saber. 2 preguntas más. En las escuelas formadoras en patronaje, ¿están enseñando la habilidad de aplicar los principios y reglas del patronaje moderno directamente en el papel? ¿O primero están enseñándole a los estudiantes a modelar directamente la tela sobre el cuerpo? En la experiencia que obtuve mediante observación participante, que esa es otra manera de decirles que fui estudiante de patronaje, tuve 5 docentes y de las 5 aprendí diferentes técnicas, diferentes métodos, pero todas de esa misma metodología, ¿no? Directamente sobre el papel. Y a partir de esa experiencia puedo afirmar que en los casos que he estudiado, aquellos que imparten conocimiento sobre patronaje explican cómo dar forma al cuerpo directamente en el papel. Los principios y reglas que han aprendido son transmitidos de forma oral también o ya a través de guías didácticas a sus aprendices. Y esos aprendices, por su parte, están adquiriendo conocimientos basados en reglas diseñadas para la estandarización de tallas y la producción en serie de prendas de vestir, pero raramente o casi nunca participan directamente en la interacción con el cuerpo humano. Aprendieron a patronar sobre el papel directamente y asimismo lo enseñan. ¿Tienen un conocimiento del cuerpo? Obvio, sí. ¿Identifican las formas? Sí. ¿Identifican las curvas? Sí. Pero ese practicar, ese hacer directamente, de modelar la tela sobre el cuerpo, no lo hacen, no lo aprendieron. Directamente lo asimilaron en el papel. Por lo tanto, su método de enseñanza del patronaje omite el proceso de dar forma al cuerpo para comprender el origen de las plantillas base que todo sastre o patronista moderno utiliza en el desarrollo de sus diseños, ya sean simples o más complejos. ¿Por qué hago tanto énfasis en que están obviando o omitiendo el proceso de dar forma al cuerpo con la tela? Porque yo me planteo una pregunta. ¿Por qué no omitir el proceso de patronaje sobre papel y avanzar directamente a la creación de patrones digitales mediante el uso de un software especializado? Es decir, no le enseñen a estudiantes patronaje sobre papel. Enséñele directamente a patronar en la computadora con un software de diseño. Y la negativa a mí me propone 2 hipótesis. En primer lugar, los software especializados más eficientes y completos en el mercado para hacer esto suelen poseer licencias costosas, lo cual resulta en un sobrecosto para aquellas o aquellos que buscan crear prendas de vestir a una escala pequeña o mediana. Es decir, la persona que solamente desea hacer prendas a pequeña escala para ella, para él, o empezar una marca e ir creciendo paulatinamente, pues se da cuenta que es mucho más rentable seguir trabajando con el lápiz, la regla y el papel a tener que invertir en una licencia. Aparte de eso, digamos, listo, invierto en la licencia. Para lograr un proceso completamente digital, el software debe integrarse con una máquina cortadora para así eliminar la necesidad de patrones impresos. Y esto involucra un costo adicional, ya que esa máquina cortadora debe de estar sincronizada con los patrones digitalizados y seguir las instrucciones de algoritmos. Es decir, no hay papel. El software directamente envía los datos a la máquina cortadora y ella corta. ¿Cómo? Pues lo tiene ahí en los algoritmos. Algunas lo que hacen es que imprimen moldes en un gran formato, el ancho de la tela por el largo del trazo, y lo extienden sobre la tela para que procedan al corte.
En ambos casos existe un costo asociado para aquellos que deseen emprender la acción de producción, ya sea comprar la máquina, comprar el plotter, alquilar el plotter o pagar por la impresión. Y en muchas ocasiones ese costo se compensa simplemente digitalizando el patrón y utilizando cortadoras industriales. Es decir, bueno, digitalicemos, tengo el software y se lo envío a una empresa que me lo imprima y yo pongo eso sobre mi tela y corto con máquinas cortadoras industriales. Porque es que cortar con tijeras, pues sí ya, o sea, para la muestra, pues. Pero quienes hemos cortado más de 3 prendas, sabemos que con la tijera la manito se afecta, se va desgastando y duele y genera callo y genera ampolla. Entonces ahí entran, digamos, que las cortadoras industriales. Es como una solución híbrida, ¿no? En donde tenemos la parte digital, listo, digitalizo, o sea, hago moldes digitales y imprímamelo en papel y yo sigo haciendo procesos manuales. O sea, no es completamente digital. Ahora, hay también como una forma de pasarse esto, ¿no? O sea, como que la forma fácil y es, hago los moldes en papel, les tomo foto y los mando a digitalizar. Ahí sí no le veo sentido, pero pues lo hacen. La segunda hipótesis que planteo sugiere que, al igual que los sastres furiosos que le hicieron el saboteo a Timonier, los patronistas análogos podrían resistirse a ese cambio y a la eliminación de ciertos procesos en la acción de realizar patrones. Y es que en este punto yo quiero dejar claro que patronar prendas no puede reducirse solamente a trazar a mano alzada sobre el papel. Cuando planteo estos puntos, algunos defienden que las habilidades mecánicas desarrolladas al confeccionar patrones análogos son fundamentales y que constituyen principios esenciales para la elaboración de patrones digitales. Puede que sí. Sin embargo, esta premisa puede haberse aplicado también a la técnica del modelado sobre maniquí, sosteniendo que antes de trazar patrones sobre papel, el patronista debía de adquirir competencias en la anatomía humana. Y la historia nos demuestra todo lo contrario, que no es necesario en la práctica moderna, porque los patronistas modernos no modelan directamente las prendas sobre el maniquí, no aprendieron a hacerlo directamente sobre el cuerpo. Entienden el cuerpo, pero trazan sobre papel directamente. Es crucial mencionar que existen líneas y formas que son muy difíciles de lograr mediante el patronaje sobre el papel, pero que sí pueden obtenerse directamente a través del modelado sobre el maniquí. Y recuerdo un proyecto que entregaron estudiantes este año académico de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, del técnico profesional en diseño de modas, en donde trabajaron durante 4 meses la técnica del moulage. Y cuando sustentaron el proyecto, eso era lo que decían: mira, nos encontramos con formas rarísimas, con una pinza extrañísima, pero las formas que nos daba eso que hicimos en el maniquí era hermosísimo y muy difícil de sacar en papel directamente. Y si yo bajo esa tela, decían los estudiantes, y la coloco sobre una mesa o sobre un papel, voy a encontrarme con unas formas distorsionadísimas que las reglas y los principios del patronaje sobre papel, que el patronaje análogo no les permitían hacer. Y que ellos rompen esas reglas cuando modelan el cuerpo. Es una forma de entender el cuerpo diferente. Estamos viendo unos paradigmas que aparecen a partir del patronaje análogo y que deben de romperse. Pero bueno, eso no es lo que yo quiero discutir. O sea, no estoy proponiendo retornar al modelado sobre maniquí, técnica que personalmente yo considero debería de enseñarse, no como un reemplazo del patronaje tradicional en papel, sino como un complemento y una alternativa que dé respuesta a esas nuevas dinámicas de producción y comercialización. O sea, estamos hablando de un consumo sostenible, responsable, y esas dinámicas involucran que haya una desaceleración de los procesos productivos y la producción consciente de artículos. Y es el modelado sobre el cuerpo una forma de llegar allá. Pues recuerden,
Aparece esto del patronaje análogo para estandarizar tallas y hacer producción en masa. Y eso es lo que estamos empezando a eliminar de nuevo, volver a las formas diferentes. Por eso se hace tan importante trabajar sobre el cuerpo otra vez. Yo pongo el modelado sobre maniquí en la conversación porque responde a mi necesidad de ilustrarles cómo un proceso puede ser sustituido o eliminado sin necesidad de que altere toda la técnica por completo. Hoy, e insisto en eso, un patronista moderno no requiere habilidades adquiridas mediante el modelado sobre el cuerpo, de la misma manera que un patronista digital no necesitará habilidades análogas para confeccionar patrones directamente desde una computadora o una tableta. ¿Y por qué no desde un celular? Así como van evolucionando las cosas, desde un celular lo pueden hacer. Estoy seguro que si usted le da acceso directo a un software de patronaje a un joven nativo digital, le brinda las indicaciones necesarias para que lo manipule, va a obtener resultados equiparables a cuando se le introduce por primera vez al estudiante con el papel, el lápiz y las reglas de patronaje. Pero así como estoy seguro de eso, se me vienen unas preguntas fundamentales a la mente y son: ¿tenemos la capacidad de proporcionar las orientaciones necesarias? ¿Contamos con la capacidad de facilitar el acceso a software especializados? ¿Esta nueva generación de patronistas tiene la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para operar bajo la nueva técnica? ¿Esta nueva generación de patronistas tiene la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para operar bajo esta nueva dinámica? No solo me refiero al acceso a licencias costosas, sino también a la maquinaria y el equipo necesario. Recuerden, la cortadora, el plotter, ese equipo y esa maquinaria necesaria para obtener no solo el patrón, sino la prenda completa. Porque sería una pendejada que nos centráramos únicamente en resolver el acto de patronar sin considerar su propósito final, la obtención de un producto vestimentario. Estas preguntas me llevan de nuevo a la hipótesis número 1. No podemos prescindir del proceso de modelado de prendas análogas, ya que como país no estamos preparados para el nivel de democratización tecnológica que implica el patronaje digital. Mientras la demanda de procesos análogos persista, ya que es más rentable, van a seguir apareciendo aquellos que se dediquen a patronar de forma análoga o a enseñar esa técnica. Ahora, yo les he hablado mucho de estos software licenciados, pero también existen otras maneras de acceder a ellos sin incurrir en esos costos de las licencias. Y no estoy hablando de la piratería, sino la disponibilidad de un software libre. Aunque en algunos casos el software libre no es sinónimo de gratuito, sus costos de administración sí son notablemente más bajos en comparación con las tarifas de los programas con licencias. Preguntas. Cuando hablamos de programa de software libre, ¿son tan intuitivos como los licenciados? No te lo puedo afirmar porque antes tenés que llegar a esa conclusión vos usándolos. Pregunta. ¿Carecen de algunas herramientas presentes en las versiones licenciadas? Es posible que las versiones gratuitas limiten el acceso a ciertas herramientas, pero ese inconveniente usted lo va a poder superar si se suscribe. También es probable que percibas las limitaciones simplemente porque ya estás familiarizado con otros programas y las comparaciones son inevitables. Pero si su primera experiencia es con un software libre, es muy probable que se adapte al menú proporcionado y considere tan completo este como las necesidades que usted requiera. ¿Limita mis oportunidades laborales? En efecto, sí. Si su objetivo es formarse como patronista digital para trabajar en empresas de sistema moda formalizadas, estas soluciones pueden no ser adecuadas. ¿Por qué? Porque estas empresas manejan software con licencia y lo que usted aprenda en su software libre no le va a ser útil. Pero recuerde que yo le estoy sugiriendo esto del software libre para aquellas o aquellos que están en la etapa de construcción o crecimiento de un modelo de negocio, o aquellas o aquellos que deseen iniciar procesos digitales, o para los que quieren fortalecer competencias en estas áreas. En el mercado
Los software con licencias más comunes en Colombia incluyen Audaces y Octitext. Esos son los que uno encuentra en todas las empresas. También aparece Gerber, Electra y Modaris. Pero hay otras opciones de software libre. ¿Cuáles son las que se destacan? Valentina Project y Zenly 2D. Hay otros programas como Inkscape, Wild Things y Blender. Estos programas no están especialmente diseñados para la industria de la moda, pero resuelven. Finalmente, y a modo de conclusión, lo que no debe de pasar es que las escuelas que imparten esta habilidad descarten o desincentiven los procesos digitales bajo la excusa de que los principios del patronaje análogo son fundamentales para la creación de patrones digitales. Si ese fuese el caso, entonces deberían incluir la enseñanza del modelado directamente sobre el cuerpo, una práctica que, reitero, considero va a enriquecer el proceso de aprendizaje del patronaje digital. Actualmente en las escuelas los procesos análogos para la obtención de patrones constituyen aproximadamente el 80% de sus planes de estudio, una proporción que debería ir disminuyendo gradualmente hasta invertirse por completo. Y, fundamentado por mi proceso de observación participante, sugiero un equilibrio del 60% para procesos digitales, 20% para procesos análogos y otro 20% para procesos empleados en la técnica del modelado sobre maniquí. Esta distribución debería irse ajustando a medida de que el país avance en su tecnificación y la igualdad tecnológica se convierta en una realidad, porque va a permitir así que el porcentaje de procesos digitales absorba por completo a los demás métodos mencionados. Y eso es todo lo que quería compartir contigo hoy en este episodio de la segunda temporada de Goya. No te olvides de tocar la campanita, calificar el episodio si esta aplicación te lo permite, compartir esta entrega con las personas de tu WhatsApp. Siempre te sugiero que con la tercera conversación que tengas, compártela y dile que nos escuche. Así me ayudas a crecer en audiencia y seguir creando contenido. Escríbeme, dime qué te parecen estos episodios. Si estás en Spotify, ahí aparece como un apartadito donde me puedes dejar tus apreciaciones. Para mí es muy importante saber que nos estás escuchando y qué piensas de este contenido. No te olvides que esto es Goya. Feliz día.